Bien, buenas tardes estudiantes. Eh, Vamos a estar entonces discutiendo lo que es la práctica número 1, que es acerca del laboratorio que tienen esta semana y la actividad, que es acerca de las estructuras selectivas simples y dobles. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, esta es la práctica número 1, ya ahí se va a ver dentro de poco. Ajá, dice el primer problema. Realizar un algoritmo que determine cuánto se debe pagar por X cantidad de lápices. Es decir, que nosotros vamos a una tienda y no compramos cierta cantidad de lápices, pero no sabemos cuánto es esa cantidad. Considerando que si esa cantidad de lápices es 1000 o más, es decir, que si compramos 1000 o más lápices, el costo es de 85 centavos por cada lápiz. De lo contrario, es decir, lógicamente, de lo contrario, quiere decir que la cantidad de lápices es menor a 1000. El precio queda en 95 centavos por lápiz. Entonces, nuestro objetivo aquí es determinar cuánto tenemos que pagar por la cantidad de lápices que compramos. Bien, solución. Primero debemos determinar las variables que vamos a usar en nuestro problema. Necesitamos obviamente la cantidad de lápices. Para saber cuánto tenemos que pagar, necesitamos la cantidad de lápices. Vamos a llamarla X, ya que de hecho allá la llaman X cantidad de lápices. Vamos a colocarle X a la cantidad de lápices. Recuerden que cuando colocan sus variables en todos los problemas, colocan el nombre y lo que significa, lo que representa. X representa la cantidad de lápices. Eh, Ahora, al precio que tenemos que pagar, al monto que tenemos que pagar, yo lo voy a llamar, por ejemplo, M. Monto a pagar. Bien, voy a realizar entonces el diagrama de flujo. Siempre comienzo con un inicio. Luego, tengo que ver cuál es mi variable de entrada. Las variables de entrada son aquellas en las cuales el usuario debe ingresar en el programa, ya que vamos a ver programación, por eso es que estamos haciendo estos problemas, en los cuales son aquellas variables en las cuales el usuario ingresa los datos necesarios para que el programa pueda resolver el problema. En este caso, para saber la cantidad que tenemos que pagar, necesitamos la cantidad de lápices. Si no tenemos esa variable, la cantidad de lápices, no podemos determinar cuánto debemos de pagar con las condiciones de este problema. Entonces sería en un paralelogramo, ingresamos la variable de entrada que es X. Bien, entonces aquí utilizamos la estructura selectiva porque debemos tomar una decisión. La condición va en un rombo, en este caso. Yo, bien, aquí de repente a algún compañero se le puede ocurrir otra forma y a otro de otra. Ya les explico por qué. Pero aquí tenemos que ver qué condiciones nos da el problema. Nos dice que si son 1000 o más, es decir, que la cantidad de lápices es 1000 o más, significa que X es mayor o igual a 1000. Bien, mayor o igual a 1000. Entonces,
Si la cantidad de lápices es mayor o igual a 1000, ya saben qué sucede. Colocamos un camino para el sí y un camino para si no se cumple esa condición. No. Si la cantidad de lápices es mayor o igual a 1000, ¿qué sucede? El monto a pagar, es igual a la cantidad de lápices por, recuerden que en informática el por se representa con un asterisco. Cada lápiz queda en 85 centavos. Multiplico por 0.85. Y si la cantidad de lápices es menor a 1000, es decir, si no se cumple esto, si X es menor que 1000, de 999 para abajo, entonces el monto va a ser de esta manera. El precio es de 95 centavos por cada lápiz. Nuestro monto va a ser igual a X por 0.95. Luego, debemos imprimir el monto, porque el problema nos pide el monto final a pagar. En una figura de impresión de resultados, recuerden que imprimir el resultado no es imprimirlo en una hoja, no. Imprimir el resultado es que el programa del resultado, que el algoritmo del resultado. Entonces, imprimimos la variable m, ya que es nuestra variable de salida, y allí termina. Fin. Aquí puede ser que a otros compañeros se les ocurra el problema de otra forma, que digan que expresen la condición de otra forma. Por ejemplo, X es menor que 1000. Solo que si lo hago así, esto va a cambiar. ¿Qué pasa? Si X es menor que 1000, ya ustedes saben qué pasa. Si eso se cumple, la cantidad de lápices queda multiplicada por 95 centavos. Pero si eso no se da, si X no es menor que 1000, quiere decir que X es mayor o igual a 1000. Entonces, si X es mayor o igual a 1000, la cantidad de lápices queda multiplicada por 85. Vale 85 centavos si compras 1000 lápices o más en esa tienda. Es otra manera válida también de hacerlo, porque de hecho estos problemas buscan ejercitar el pensamiento lógico, que es lo que queremos ejercitar antes de programar, antes de dar nuestros primeros pasos, ¿no? Esto también es válido. Yo lo voy a dejar como lo había hecho, pero eso también es válido. Para que vean que hay más de una forma de resolver algunos problemas. Bien, ahora voy con el pseudocódigo. Comienza con un inicio, luego, luego leer la variable de entrada, leer en este caso X, si yo llamé X a la cantidad de lápices. Luego, si X es mayor o igual que 1000, escribo la condición, recuerden la forma de la condición. Si condición, entonces. Si condición, entonces. En el siguiente renglón o línea, tengo que dejar una sangría para la instrucción que va debajo del sí. Debajo del sí, entonces, va la condición, va la instrucción de cuando se cumple la condición. Sería m igual a X por 85 centavos. Si no, entonces va el conjunto de instrucciones cuando no se cumple la condición. Si no, m es igual a X por 0.95. Luego viene el fin de la condición, el fin del sí. Eso representa el fin de la decisión. Y luego viene imprimir m
y luego el fin. Este sería el pseudocódigo. Vamos con el segundo problema. El segundo problema es relativamente sencillo y bastante interesante a la vez. Elaborar un algoritmo para determinar cuál de los dos valores, cuál de dos valores proporcionados es mayor. Voy a corregir un momentito el enunciado. ¿Cuál de dos valores dados, proporcionados, es mayor? Es decir, si nos dan dos números, ¿cuál de ellos es el mayor? Entonces, solución. Bien, vamos a decir que los valores son A y B. A y B son los números o valores. Y vamos a decir que M es el valor mayor. Una forma de hacer este problema. Entonces, comenzamos con un inicio. Luego, para saber cuál de los dos es mayor, necesitamos saber cuáles son. Por lo tanto, nuestras variables de entrada que debemos leer son A y B. Luego, aquí viene la condición. Y también tiene dos formas de hacerse incluso. Vamos a analizar. Una forma es que digamos, A es mayor que B, sí o no. Esta también sería una estructura condicional doble, porque hay instrucciones si se cumplen y si no se cumple la condición. Si A es mayor que B, entonces el mayor, ¿quién es? A. Tan fácil como eso. Si A es mayor que B, el mayor es A. Y si A no es mayor que B, si eso no se cumple, el mayor es, obviamente, B. Luego debemos dar el mayor. Bueno, ya aquí no me cabe. Ah, pero recuerden, del módulo 1, recuerden que nosotros podemos usar conectores. Nosotros podemos usar conectores cuando el algoritmo no nos cabe de alguna manera. Podemos usar conectores. Este conector lo voy a extender a la parte derecha. Y aquí voy a seguir. Luego viene imprimir el mayor y fin. Debemos imprimir la mayor cantidad porque es lo que nos pide el problema. Y ahora el pseudocódigo. Ya lo había escrito mal. Pseudocódigo. Ok. Inicio. Luego debemos leer los números o cantidades A y B. Luego, si condición, entonces. Si A es mayor que B, entonces. Aprovecho aquí para explicar la otra manera de resolver este problema. A otra persona se le pudo haber ocurrido, por ejemplo, B es mayor que A como condición. La puedo establecer como B es mayor que A. Si B es mayor que A, entonces el mayor es B. Y si B no es mayor que A, el mayor va a ser obviamente A. Aquí es importante tomar en cuenta, y voy a cambiar el enunciado, porque ahí puede ser que A sea igual a B. Eso lo vamos a ver en las estructuras selectivas anidadas, cuando tienen más de dos condiciones. Pero voy a colocar aquí las dos cantidades son diferentes, para que no tengan esa duda. Las dos cantidades son diferentes. Porque también es válido pensar eso. ¿Qué tal si los números son iguales? Aquí voy a colocar esa restricción para que no haya
dudas allí. Pero en los próximos temas sí veremos cuando sean iguales. Todavía no, porque vamos empezando. Bueno, entonces si B no es mayor que A, entonces el mayor es A, en ese caso. Yo voy a dejarlo de la primera manera. Bien, entonces el mayor es A. Si no, el mayor es B. Luego viene el fin del sí. Lo voy a seguir abajo. El fin del sí. La siguiente página. Luego viene imprimir M y luego viene el fin. Este sería el pseudocódigo. Bien, ahora el tercer problema. Dice lo siguiente. Elaborar un algoritmo tal que, dado como datos, el número de matrícula. Supongamos que un estudiante se matricula en una escuela o en un instituto de idiomas, puede ser, y le dan un número de matrícula. Entonces, el número de matrícula y 5 calificaciones de un alumno. Es decir, que si nos dan las notas, si nos dan 5 notas de un alumno y su número de matrícula, el algoritmo debe imprimir la matrícula, el promedio y la palabra aprobado si el alumno tiene un promedio mayor o igual a 3,5, la palabra no aprobado en caso contrario. Bien. Variables. Podemos llamar, por ejemplo, M a la matrícula. Podemos llamar a las 5 calificaciones, las podemos llamar, por ejemplo, A, B, C, D, E, o como ustedes deseen, siempre y cuando sean o letras o combinaciones de letras y números. Bien, luego, voy a llamar P al promedio. Nos pide el promedio. Sí. Y bueno, decir en base al promedio si es aprobado o no aprobado. Entonces, comenzamos con un inicio. De esas variables, nuestra variable de entrada sería nuestras variables de entrada, porque son varias. Serían la matrícula y las 5 notas. El número de matrícula y las 5 calificaciones. Luego, aquí viene, primero debemos calcular el promedio. Antes de decir si el promedio es mayor a 3,5, debemos calcularlo. Entonces eso va en una figura geométrica para procesos. Las operaciones van en procesos. El promedio, vamos a recordar, el promedio de 5 cantidades es la suma de ellas, A más B más C más D más E. Voy a poner esto un poco más grande para que se vea mejor. A más B más C más D más E sobre 5, entre 5. Si fueran 4 notas, el promedio se divide entre 4. Entonces el promedio es la suma de ciertas cantidades dividida entre el número de cantidades. Aquí sería entre 5. Luego, ahora viene la condición. El promedio, fíjense. El promedio es mayor o igual a 3,5. Mayor o igual a 3,5. Esta es una manera. A 3,5
Entonces viene el sí y el no. Si el promedio es mayor a mayor o igual que 3,5, dice que el alumno está aprobado. Imprimir aprobado. Y bueno, como es un mensaje, lo coloco entre comillas. Mejor colocarlo entre comillas. En caso contrario, ¿qué se establecía? No aprobado. Bien. En caso contrario, el problema dice que se imprima la palabra no aprobado. Dan esa condición. Entonces debo imprimir como mensaje no aprobado. Luego ya viene el fin del programa porque eso era todo lo que se pedía. Fin, el fin del algoritmo. Allí termina. Luego, el pseudocódigo. A veces también se puede hacer el pseudocódigo primero, ¿cómo no? Sí se puede. De hecho, por lo menos en un problema trataré de hacer el pseudocódigo primero. Pseudocódigo. Inicio, leer M, la matrícula y las 5 calificaciones. Luego viene la siguiente instrucción. El promedio, A más B más C más D más G, una C, más D más G, sobre 5. Aquí hay otra manera de hacer este problema. ¿Qué tal si una persona pone que el promedio es menor a 3,5? Si es menor a 3,5, entonces yo debo imprimir no aprobado. Así sería. No aprobado. Si eso no se cumple, ojo, mucho cuidado con la desigualdad. Si no se cumple, es decir, si P no es menor que 3,5, entonces P es mayor o igual a 3,5. Entonces, si el promedio no está abajo de 3,5, sino que está allí o encima de 3,5, entonces es aprobado. Es otra manera de hacer este problema. Pero bueno, voy a dejarla como estaba al inicio. Ajá. Es mayor a 3,5, mayor o igual a 3,5. Bueno, de hecho sí condiciona entonces. Entonces, escribir aprobado sería si se cumple. Si no, escribir no aprobado. Luego viene el fin del sí. Y luego viene el fin del programa, el fin del algoritmo. Cuarto, dice que una empresa paga un salario mensual de 4.500 a sus vendedores. Además del salario fijo mensual, le paga una comisión aparte sobre el total de ventas que el vendedor hace por mes. Dice que si el total de ventas es mayor a $2.000, la comisión es de 10% y 5% en el caso contrario. Elaborar un algoritmo que lea el total de ventas del mes de un vendedor de la empresa y que determine el monto de la comisión, es decir, cuánto le dan de comisión.
y el monto del salario total. En este caso, el salario total sería el salario base más lo que nos dé la comisión. Eh, Desde ya se lo estoy diciendo. Entonces, variables. Bien. Vamos a llamar, ok, podemos llamar TV total de ventas, por ejemplo. Podemos llamar, a ver, total de ventas, MC o C también, al monto de la comisión. O como desee. Ok, monto de la comisión y, a ver, podemos llamar al salario total, podemos llamarle ST, salario final. Leemos por si acaso. El programa debe imprimir, determinar el monto de la comisión, el monto del salario y debe leer el total de ventas. Bueno, comenzamos con un inicio. Inicio. O bueno, vamos a ver si lo hago diferente. Primero voy a hacer el segundo código. Inicio, leer, TV. La variable de entrada es TV, el total de ventas. Luego de eso viene, si TV es mayor de 2000, bueno, ya va. Leemos, sí, mayor a 2000, es decir que si es de 2000 para abajo ya cambia. Si TV es mayor a 2000, porque así lo dice la condición, entonces la comisión, el monto de la comisión va a ser igual a el salario base es de 4.500. Entonces la comisión sería a 4.500, lo multiplicamos por, queremos obtener, dice que la comisión es de 10% si es mayor a 2.000. O sea, la comisión es mayor, la comisión es el 10% del salario. Entonces, a 4.500 tenemos que sacarle el 10%. Recordando, ¿cómo se obtiene el 10% de una cantidad? La multiplicamos por 0.10. ¿Cómo obtendríamos el 15% de una cantidad? La multiplicamos por 0.15. Como una manera, ¿no? ¿Cómo obtenemos el 7% de una cantidad? La multiplicamos por 0.07, recordando algunos detalles. Pero en este caso es por 0.10 o por 0.1 directamente, es lo mismo. Decimos que si el total de ventas es mayor a 2.000, entonces la comisión es 4.500 por el 10%, por 0.10. Si no, en caso contrario decía que era el 5%.
Si no, la comisión es el 5% por 0,05. Eh, Luego viene el fin de la estructura condicional, el fin del sí. Eh, entonces, el salario total, debemos calcular el salario total, que yo le puse como ST. Es 4.500 más el monto de la comisión, porque ya calculamos la comisión en cualquiera de los dos casos. Luego, eh, el programa debe imprimir tanto el salario como la comisión. Nos pide. Y luego viene el fin del programa, el fin del algoritmo. Inicio. Ahora, eh, así, también podemos hacer el diagrama de flujo viendo el pseudocódigo. Leer TV. La condición TV mayor que 2000. Cerro más grande. Entonces, ¿sí o no? Dijimos que sí es sí. El monto de la comisión es 4.500 por 0,10. Y si no, la comisión es 4.500 por 0,05. Luego viene el fin del sí. No, sí, el fin del sí, que el fin de la estructura condicional. Ahora debemos calcular el salario, que sería 4.500 más la comisión. Luego tenemos que imprimir la comisión y el salario. Y luego el fin. Bien, el 5 es bastante similar, yo lo voy a dejar resuelto. Es bastante similar a estos. Eh, Voy a pasar directamente al problema 6. En el problema 4 yo también pude haber hecho esto. El total de ventas es menor o igual a 2.000. Y en ese caso cambiaría. Es decir, ¿qué pasa? Si no es mayor a 1.000, yo puedo expresar la condición también así. El total de ventas es menor o igual a 2.000, si no es mayor que 2.000. Total de ventas es 2.000 o menor. Si eso se cumple, entonces la comisión solamente es del 5%. Pero si esa condición no se cumple, es decir, que si el total de ventas pasa los 2.000, entonces la comisión es del 10%. Es otra manera de resolverlo.
Ya va. Bien, voy a pasar directamente al número 6 y de hecho voy a hacerle un cambio, un problema para que se vea. 6. Elaborar un algoritmo que, dada la longitud de los tres lados de un triángulo, imprima su área si el perímetro de este es superior a 15 unidades. Recordemos, en cualquier triángulo, digamos que la medida de este lado es A, la medida de este lado es B y la medida de este lado es C. El perímetro de cualquier figura geométrica, sea un cuadrado, sea un triángulo, bueno, el perímetro es la suma de los lados, la suma de la medida de los lados. Eso es el perímetro. Voy a dejarlo allí para que no. Hay un problema que es similar a este en el laboratorio, no tienen que hacer la figura. Solamente es para que se guíen o recuerden. Bien, entonces, variables. Necesitamos A, B y C, longitud de los lados, longitudes de los lados. La longitud de los lados es la medida de los lados. P sería el perímetro. Perímetro del triángulo. Y el área es podemos llamarle A, área del triángulo. Entonces, inicio. Leer. Para calcular el perímetro y el área, debemos saber cuánto mide cada lado. Bueno, hay otras maneras matemáticas también, pero a nivel básico debemos conocer el área. Debemos conocer, perdón, la longitud de los tres lados. Bueno, entonces, primero debemos calcular el perímetro para después poner la condición de si es mayor o igual a 15, etcétera, etcétera. Perímetro, dijimos que es la suma de los tres lados. Luego, aquí viene la condición. Dice que si el perímetro es superior a 15 unidades, entonces, el perímetro es superior a 15, sí o no. Una forma. Si es mayor que 15, bueno, de hecho, este problema es diferente. Es que imprima su área solamente si el perímetro es mayor a 15, imprima su área. Pero allí no nos indica nada de si el perímetro es 15 o menos. Es decir, que si es 15 o menos, el algoritmo no hace nada si es 15 o menos. Entonces, esta es una estructura selectiva simple porque solamente tiene instrucciones si se cumple la condición. Ok. Si eso se da, de hecho necesitamos también la altura del triángulo. Y vamos a decir que C es el lado base. Porque, ¿qué sucede? El área de un triángulo
es igual a base por altura entre 2, ¿verdad? Base por altura entre 2. Pero aquí al lado base yo lo llamé C, entonces sería lo que mida C por la altura, por lo que mida la altura entre 2. Recuerden que en la informática la división se coloca con un slash entre 2. Entonces, y de hecho en este problema, en un problema que había calculado el promedio, lo voy a corregir. Entre 5 sería aquí. Y aquí entre 2. En este caso, si yo llamé C al lado base, sería C por H entre 2. Y por ahí mismo tengo que imprimir el área. Bien, corregir algo acá. Ajá, si es sí, el área es lo que mide la base, que en este caso era C, por la altura sobre 2. Luego se imprime el área. Luego de eso ya viene el fin del programa. Y la flecha para el no se coloca de esta manera. Se conecta directamente al fin, porque no hay instrucciones, no se nos indican instrucciones si no se cumple la condición. Y h es una variable de entrada. Bien. ¿Cómo sería el pseudocódigo? Inicio, leer, A, B, C, como altura. El perímetro es igual a A más B más C. P es mayor que 15. Si, bueno, si P es mayor que 15, entonces eh, A es igual a C por H sobre 2. Si no, bueno, aquí no, en las estructuras simples no hay si no, ya viene directamente el fin del si. Luego, antes teníamos que imprimir el área. Luego viene el fin del si y luego viene el fin del programa.
Listo. Entonces, resuelvan estos problemas por su cuenta. Recuerden que tienen que llenar el formulario de laboratorio. En el formulario de laboratorio les van a aparecer algunas preguntas. Primero ustedes tienen que contestar esas 15 preguntas, algunas de teoría, algunas de práctica que les van a aparecer. Para eso lean el documento de estructuras selectivas simples y dobles. Y por último les va a aparecer el laboratorio 1. En el laboratorio 1 hay 4 problemas que son muy similares o similares a los que acabo de explicar. Ustedes los hacen y los suben allí, los cargan en donde dice es cargar los archivos. Ustedes suben las imágenes de los problemas que salga clara, o si lo hicieron con algún programa, el algoritmo, si hicieron con algún programa, el algoritmo y hay softwares que nos ayudan con las figuras geométricas para hacer el diagrama de flujo. Eso sí, el diagrama de flujo y el pseudocódigo los deben hacer ustedes, nada sacado de internet. Eh, ya que si yo me entero, pues que sacan algún problema de internet o lo copian, se les evaluará con 0. Yo sé y espero que eso no va a pasar. Bien, buena suerte.